Hay un instante que casi nadie reconoce. Un instante silencioso en el que tu deseo deja de ser simplemente algo que quieres y comienza a convertirse en algo que, interiormente, ya te pertenece. Y si comprendes lo que ocurre exactamente en ese instante, muchas de las cosas que has estado intentando durante semanas, meses o incluso años pueden empezar a verse de una manera completamente diferente. Porque quizá nunca te faltó imaginación, quizá nunca te faltó disciplina, quizá tampoco necesitabas encontrar una técnica nueva. Tal vez lo único que estaba ocurriendo era que cada noche cerrabas los ojos para imaginar aquello que deseabas y, unos minutos después, volvías a abrirlos siendo exactamente la misma persona que todavía esperaba conseguirlo. Ahí está la diferencia. No en la cantidad de veces que imaginas, sino en quién eres interiormente cuando terminas de imaginar. Quiero que permanezcas conmigo hasta el final porque voy a mostrarte algo que puede parecer extraordinariamente sencillo, pero que contiene una de las distinciones más importantes de todo lo que enseñé. La diferencia entre imaginar para conseguir algo e imaginar desde la experiencia de que aquello ya ocurrió. Y cuando esa diferencia sea clara para ti, comprenderás por qué algunas personas parecen permanecer durante tanto tiempo intentando cambiar sus circunstancias, mientras otras realizan un pequeño movimiento interior y poco después empiezan a encontrarse con acontecimientos que antes parecían improbables. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Cuéntame en los comentarios cuál es esa situación de tu vida que te gustaría mirar dentro de algún tiempo y poder decir, finalmente cambió. No necesitas revelar nada demasiado personal. Escribe simplemente aquello que represente para ti una nueva etapa. Y si estos relatos y enseñanzas te acompañan, deja tu like, comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo y suscríbete al canal para continuar conmigo en los próximos encuentros. Si deseas apoyar de una manera especial este trabajo y ayudar al canal a crecer, también puedes convertirte en miembro o utilizar Super Chat. Ese apoyo permite que estas enseñanzas continúen llegando a más personas. Ahora olvida por unos minutos todo lo que crees saber sobre manifestar rápidamente, porque quiero llevarte a una habitación pequeña, en una noche aparentemente común, donde un hombre estaba a punto de descubrir por qué su propio deseo parecía estar siempre un paso delante de él. Recuerdo aquellas noches en Nueva York. Afuera, la ciudad parecía incapaz de detenerse. Los automóviles cruzaban las avenidas, las ventanas permanecían encendidas hasta tarde, y miles de personas caminaban apresuradamente intentando llegar a algún lugar. Pero dentro de ciertas habitaciones ocurría algo mucho más interesante que todo aquel movimiento exterior. Allí aprendí que un hombre puede estar completamente inmóvil y, sin embargo, realizar el viaje más importante de su vida. Había llegado hasta Abdullah cargando preguntas. Yo quería comprender cómo podía cambiar una circunstancia que parecía sólida. Quería saber qué debía hacer, cuánto debía esperar, qué pasos tendría que tomar y cómo reconocería el momento adecuado. Mi mente hacía aquello que la mente humana hace con extraordinaria habilidad: construía caminos. Si quería llegar a determinado resultado, inmediatamente imaginaba 10 problemas entre mi posición actual y aquel resultado. Calculaba posibilidades, consideraba obstáculos. Pensaba en personas que tendrían que cambiar de opinión, circunstancias que tendrían que modificarse, oportunidades que tendrían que aparecer, y cuanto más intentaba comprender cómo ocurriría, más distante parecía aquello que deseaba. Abdullah observaba esa inquietud de una manera que al principio me irritaba. No parecía interesado en resolver ninguno de los problemas que yo llevaba hasta él. Yo llegaba con una lista de dificultades y él parecía escuchar solamente una cosa: el estado desde el cual yo hablaba. Una noche comprendí por qué. Yo estaba describiendo mi deseo con entusiasmo, explicando lo importante que sería para mí conseguirlo, cuando él interrumpió mi razonamiento. No discutió conmigo. No me dio una larga explicación. Simplemente hizo que observara algo que hasta entonces había pasado inadvertido.
Cada frase que yo pronunciaba confirmaba que aquello todavía no era mío. Yo decía que quería, decía que esperaba, decía que estaba intentando, decía que algún día. Y detrás de todas aquellas palabras había una identidad silenciosa. Yo era el hombre que todavía no tenía aquello que deseaba. Ese fue uno de los momentos en que comprendí que el verdadero obstáculo no estaba delante de mí. Estaba en la posición interior desde la cual contemplaba el futuro. Imagina por un momento que recibes una carta esta tarde, la abres y encuentras exactamente la noticia que estabas esperando. Puede ser una oportunidad profesional, la confirmación de un proyecto, una respuesta favorable, una cantidad de dinero que necesitabas, una noticia relacionada con tu hogar o cualquier otra cosa importante para ti. Durante los primeros segundos, algo cambia. La habitación sigue siendo la misma. Los muebles permanecen donde estaban. La luz que entra por la ventana no se transforma, pero tú ya no eres exactamente la misma persona que eras antes de abrir aquella carta. Tus hombros pueden relajarse, tu respiración puede cambiar. Tal vez sonrías sin darte cuenta. Quizá inmediatamente pienses en alguien a quien deseas contarle la noticia. Observa cuidadosamente esto. La transformación interior ocurre antes de que hayas hecho cualquier cosa con el resultado. No has gastado el dinero. No has comenzado el nuevo trabajo. No has viajado. No has cambiado de casa. Sin embargo, algo ya terminó dentro de ti. La espera. Y eso es precisamente lo que tantas personas omiten cuando trabajan con la imaginación. Imaginan el objeto, pero conservan la espera. Ven la escena, pero siguen siendo quienes aguardan. Repiten mentalmente el resultado y después regresan inmediatamente a comprobar si ya está ocurriendo. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada mañana para verificar si está creciendo. No existe descanso porque interiormente nada fue aceptado como concluido. Abdullah me enseñó a observar ese punto con una precisión que ninguna teoría complicada podría sustituir. Si yo afirmaba haber llegado, pero continuaba preguntando cuándo llegaría, mi pregunta revelaba mi verdadero estado. Si decía que estaba hecho, pero pasaba el día buscando señales que demostraran que estaba hecho, mi búsqueda revelaba que todavía esperaba confirmación. Si imaginaba durante 5 minutos y dedicaba las siguientes 15 horas a reaccionar ante la ausencia de aquello que había imaginado, entonces, las 15 horas estaban diciendo mucho más sobre mi estado que aquellos 5 minutos. Esto no significaba fingir ante otras personas. Tampoco significaba caminar por la calle representando un personaje. Era algo mucho más íntimo. Se trataba de la conversación que mantenía conmigo mismo cuando nadie estaba escuchando. Supongamos que deseas recibir una determinada cantidad de dinero. La manera habitual de pensar comienza inmediatamente desde la carencia. ¿De dónde vendrá? ¿Cuándo llegará? ¿Qué puedo hacer para conseguirlo? Y si no ocurre, ¿qué sucede si esta oportunidad desaparece? Observa que todas esas preguntas contienen la misma premisa. Todavía no lo tienes. Ahora imagina que esa cantidad ya llegó. No te pregunto cómo llegó. No necesitas construir el puente. Simplemente imagina qué ha ocurrido. ¿Qué pensamiento aparecería después? Tal vez no pensarías en el dinero mismo. Quizá pensarías, ahora puedo resolver aquello. Quizá sentirías alivio. Tal vez mirarías una cuenta y sonreirías. Quizá escucharías mentalmente la voz de alguien diciéndote, me alegro mucho por ti. Ese pensamiento posterior es precioso porque pertenece naturalmente al estado cumplido. No estás mirando el deseo desde lejos. Estás mirando el mundo desde el otro lado del acontecimiento. Esa es una diferencia enorme. Una noche, decidí experimentar con esta idea de la manera más sencilla posible. No quería una ceremonia. No quería convertir mi imaginación en una tarea agotadora. Me senté durante algunos minutos y pensé en una situación que deseaba ver resuelta. Mi primera tendencia fue imaginar todo el proceso. Una conversación, después otra, una persona tomando determinada decisión, alguien llamándome, una oportunidad apareciendo,
y finalmente el resultado. Entonces comprendí que estaba intentando dirigir una obra completa, cuando solamente necesitaba conocer la última escena. Así que eliminé mentalmente todo lo que pertenecía al camino. Dejé únicamente una pequeña experiencia que no tendría sentido a menos que el resultado ya hubiera ocurrido. Fue sorprendentemente breve. Podría haber durado apenas unos segundos. En ella, alguien cercano a mí hacía un comentario que naturalmente haría después de saber que aquello se había resuelto. Escuché su voz. Sentí la familiaridad de su presencia. Respondí de manera sencilla. Y entonces ocurrió algo que para mí fue más importante que la claridad de la imagen. Durante un instante dejé de querer el resultado. No porque hubiera perdido interés, sino porque dentro de aquella experiencia ya no había nada que pedir. Ya estaba del otro lado. Ahí comprendí por qué la rapidez no tiene necesariamente relación con hacer algo rápidamente. La verdadera rapidez está en reducir la distancia psicológica entre tú y el resultado. Puedes repetir una escena 1000 veces y mantenerla a años de distancia si cada repetición contiene la sensación de «quiero que esto suceda». Y puedes entrar profundamente en una escena durante pocos momentos y sentir que pertenece a tu presente interior. El reloj no mide esa distancia, tu estado la mide. Esto explica también algo que muchas personas encuentran extraño. Después de una experiencia imaginaria verdaderamente satisfactoria, puede aparecer una especie de tranquilidad. Algunas personas se preocupan cuando esto sucede. Piensan, ya no siento aquella ansiedad por mi deseo. ¿Será que estoy perdiendo interés? Pero considera lo que ocurre cuando recibes realmente algo que deseabas. Antes de recibirlo, piensas constantemente en ello. Después de recibirlo, la intensidad de la búsqueda desaparece. El deseo cambia de carácter porque ahora forma parte de tu realidad. Nadie se despierta cada 5 minutos pensando desesperadamente en una posesión que ya considera suya. Lo que está establecido deja de exigir atención. Por eso la paz puede ser mucho más significativa que la excitación. Recuerdo haber observado a personas intentando producir emociones enormes porque creían que la intensidad emocional era la prueba de que estaban haciendo correctamente el ejercicio. Forzaban entusiasmo. Repetían palabras con tensión, intentaban convencerse. Pero pregúntate, cuando sabes que algo es tuyo, ¿necesitas convencerte cada minuto? Si tienes una llave en el bolsillo, no pasas el día afirmando que la llave existe. Simplemente sabes que está allí. Hay naturalidad. Y esa naturalidad es una de las cualidades más interesantes del estado asumido. Abdullah tenía una manera casi implacable de devolverme a esa simplicidad. Cuando intentaba explicarle por qué algo era complicado, él no entraba en mi complicación. Si yo decía que determinadas personas tendrían que actuar de cierta forma antes de que mi objetivo pudiera cumplirse, él no analizaba a aquellas personas. Si mencionaba dinero, distancia, tiempo o circunstancias, él no intentaba reorganizar cada pieza. Su atención estaba en otra parte. ¿Desde dónde estaba yo hablando? Porque un hombre puede describir durante 1 hora el futuro que desea y, en cada frase, confirmar su identidad presente. Y mientras la identidad permanezca intacta, el futuro continuará pareciendo futuro. Piensa en un actor que entra en un escenario. Durante los ensayos puede conocer perfectamente el texto, pero llega un momento en que deja de recordar simplemente las frases y entra en el personaje. Su postura cambia. Su manera de mirar cambia. Sus respuestas comienzan a surgir desde aquella identidad. En la imaginación sucede algo parecido, aunque de una forma mucho más íntima. No basta con contemplar una película en la que aparece una versión futura de ti disfrutando de aquello que deseas. Debes permitirte ocupar por un instante el lugar de esa versión. Mira a través de sus ojos. Escucha desde sus oídos. Piensa el pensamiento que sería natural después del cumplimiento. Esto es muy diferente de observarte desde fuera. Si deseas una nueva casa y te ves caminando por ella como si estuvieras viendo una película, todavía puedes permanecer psicológicamente fuera de la experiencia. Pero si sientes la textura de la llave en tu mano,
Escuchas el sonido familiar de una puerta que ahora reconoces como tuya y piensas naturalmente dónde colocarás algo al entrar. La escena adquiere otra cualidad. No necesitas hacerla perfecta. La imaginación no es un examen de cinematografía. No necesitas ver cada detalle con absoluta nitidez. Algunas personas sienten más de lo que ven. Otras escuchan con facilidad. Algunas simplemente saben. Lo importante no es la calidad gráfica de la escena, es la posición interior que la escena implica. Pregúntate, si esto ya hubiera sucedido, ¿qué pequeño momento de mi vida sería diferente? Esa pregunta puede llevarte mucho más lejos que intentar imaginar directamente el objeto del deseo, porque quizá lo que deseas sea una gran suma de dinero. Pero la escena que realmente te lleva al final, sea tan sencilla como sentarte tranquilamente una mañana, sin aquella preocupación que antes te acompañaba. Quizá deseas reconocimiento profesional, pero la escena final sea leer un mensaje de felicitación. Quizá deseas resolver una situación familiar, pero el final sea una cena en la que todos hablan con naturalidad y tú notas que la tensión desapareció. Lo extraordinario es que el final suele ser mucho más pequeño que el deseo. El deseo puede parecer enorme. La escena que lo implica puede durar 5 segundos. Y aquí aparece la fórmula que tantas personas complican. Identifica el final. Entra en una experiencia que solamente podría ocurrir después de ese final, y permanece allí el tiempo suficiente para que deje de sentirse como una posibilidad observada, y comience a sentirse como una experiencia interior aceptada. Después, descansa. No corras inmediatamente hacia la ventana del mundo buscando pruebas. No conviertas cada acontecimiento del día siguiente en un examen. Porque en el momento en que preguntas desesperadamente, ¿dónde está?, has abandonado por un instante la habitación del cumplimiento y regresado al corredor de la espera. Esto no significa que nunca aparecerán dudas. Somos humanos. Los sentidos hablarán. El mundo exterior puede mostrar durante algún tiempo exactamente las mismas condiciones que mostraba ayer. Alguien puede decir algo contrario a lo que imaginaste. Una noticia puede parecer desfavorable. Y aquí comienza una parte de la enseñanza que considero esencial. No necesitas luchar contra cada apariencia. Solamente necesitas recordar cuál de las dos realidades estás aceptando como tu conclusión. Imagina que has comprado una entrada para un viaje que ocurrirá dentro de algunos días. Hoy todavía estás en casa. Miras por la ventana y ves tu calle habitual. Nada alrededor demuestra que viajarás. Sin embargo, no interpretas la presencia de tu casa como evidencia de que el viaje fue cancelado. Sabes que estás en una etapa anterior al acontecimiento ya decidido. Tu mente puede comenzar a relacionarse con el presente de una manera semejante. La circunstancia actual no necesita ser considerada una sentencia final. Puede ser simplemente una página que todavía estás leyendo después de haber decidido cómo termina el capítulo. Una vez, mientras caminaba por Nueva York después de una conversación con Abdullah, observé a la gente saliendo de edificios, entrando en taxis, comprando periódicos, discutiendo en las esquinas, viviendo completamente absorbida por aquello que sus sentidos mostraban. Y pensé en cuántas decisiones interiores permanecen prisioneras de una simple frase. Pero esto es lo que está ocurriendo ahora. Naturalmente, esto es lo que está ocurriendo ahora. Nadie necesita negarlo. La pregunta es otra. ¿Debes permitir que lo que está ocurriendo ahora determine aquello que eres capaz de aceptar como próximo capítulo? Esa es la verdadera elección. Porque el presente visible tiene una fuerza hipnótica. Parece decir, yo soy la única realidad. Una cuenta muestra determinado número. Una persona mantiene determinada actitud. Una puerta continúa cerrada. Una oportunidad todavía no apareció. Y los sentidos presentan esos hechos como si fueran también profecías. Pero un hecho presente y una conclusión futura no son la misma cosa. Aprendí a separarlos. Podía reconocer aquello que veía sin convertirlo en la autoridad absoluta sobre aquello que imaginaba. Esa separación me dio una libertad que antes no conocía.
Ya no necesitaba esperar que el mundo me diera permiso para cambiar interiormente. Podía cambiar primero. Y aquí está uno de los errores más sutiles. Muchas personas dicen que cambiarán su estado cuando aparezca la evidencia. Cuando llegue el dinero me sentiré seguro. Cuando esa persona responda sentiré alivio. Cuando obtenga la oportunidad, me sentiré reconocido. Cuando vea el resultado, creeré. Pero entonces el mundo exterior continúa siendo la causa y tú continúas siendo el efecto. La propuesta que recibí era exactamente inversa. Encuentra ahora, en imaginación, la experiencia interior que naturalmente tendrías después del resultado, no para engañarte, sino para experimentar conscientemente un estado diferente. Si después el antiguo pensamiento regresa, no necesitas entrar en una guerra mental. Simplemente reconócelo como la voz de una posición que ya conoces. Puedes volver al final, quizás 100 veces al principio. No importa. Cada regreso fortalece la familiaridad con el nuevo estado. Piensa en mudarte a una ciudad desconocida. Durante los primeros días necesitas prestar atención a cada calle. Te pierdes, consultas mapas, tomas caminos equivocados. Después de algunos meses recorres las mismas calles sin pensar. El lugar se volvió familiar. Algo parecido ocurre interiormente. Al principio, el estado cumplido puede sentirse extraño porque has pasado mucho tiempo habitando otra conclusión. Quizá durante años te has identificado con la persona que lucha por dinero. Entonces, la idea de seguridad puede parecer artificial. Quizá llevas mucho tiempo esperando reconocimiento y la sensación de ser valorado parece extraña. Eso no significa que el nuevo estado sea imposible. Significa que todavía no es familiar. Y la imaginación es una manera de familiarizarte con él. No necesitas conquistar el estado de una sola vez. Necesitas visitarlo hasta que deje de parecer extranjero. Pero hay un detalle que quiero que observes cuidadosamente. No conviertas esas visitas en una obligación mecánica. Si cada noche piensas, tengo que hacer mi técnica o nada ocurrirá, acabas de colocar el poder en la técnica. La escena no es un amuleto. Las palabras no son mágicas por sí mismas. Lo importante es aquello que aceptas mientras las utilizas. Puedes repetir una frase durante 1 hora, permaneciendo en la sensación de carencia, y puedes escuchar una frase una sola vez y permitir que cambie completamente tu perspectiva. La técnica es una puerta. El estado es la habitación. No pases la vida acariciando la puerta. Entra. Recuerdo una ocasión en que alguien me preguntó cuánto tiempo debía permanecer en una escena imaginaria. La pregunta parecía práctica, pero escondía una idea curiosa, como si existiera una cantidad exacta de minutos que obligara a la realidad a responder. 5 minutos. 10. 20. Pero considera nuevamente una experiencia real. ¿Cuánto tiempo necesitas mirar una noticia para saber que la recibiste? A veces segundos. El punto no es la duración, sino la aceptación. Puedes permanecer 20 minutos distraído y no entrar realmente en la experiencia. O puedes tener un momento breve de completa naturalidad y levantarte con una sensación diferente. Por eso, cuando digo que existe una fórmula rápida, no quiero decir que puedas controlar el calendario de todos los acontecimientos externos como quien programa un reloj. Hablo de algo que sí puedes cambiar inmediatamente. Tu relación interior con el deseo. Puedes pasar de quiero llegar a estoy contemplando la vida desde después de haber llegado. Ese movimiento puede ocurrir ahora. Y cuando ocurre de verdad, la espera interior termina antes de que termine el intervalo exterior. Tal vez esta noche, cuando estés en silencio, elijas solamente un deseo. No 10. 1. Pregúntate cuál sería una consecuencia natural de que ya estuviera cumplido. No imagines cómo ocurre. Ve más allá. Si deseas una oportunidad profesional, no imagines la entrevista. Imagina contarle a alguien que ya comenzaste. Si deseas resolver una cuestión económica, no imagines buscando soluciones. Imagina la tranquilidad después de haberla resuelto. Si deseas terminar un proyecto, no imagines cada etapa. Imagina verlo terminado.
Y entonces haz algo que parece pequeño, pero cambia toda la experiencia. Durante esos segundos, no seas alguien que practica una técnica para obtener un futuro. Sé la persona para quien la escena es un recuerdo anticipado de una realidad interior ya aceptada. Siente la normalidad. Escucha una frase, toca un objeto, percibe un detalle, y después permite que la escena termine. Quizá descubras que lo más difícil no es imaginar. Lo más difícil es no regresar inmediatamente a preguntar cómo. La mente quiere saber el camino porque cree que conocer el camino le dará seguridad, pero muchas veces el camino solamente se vuelve visible después de que das ciertos pasos. Piensa en conducir de noche. Los faros no iluminan toda la carretera hasta el destino. Iluminan apenas una distancia delante del automóvil. Sin embargo, continúas avanzando y la siguiente parte del camino aparece. En la vida sucede algo parecido. Una conversación que hoy parece casual puede llevarte a otra persona. Una decisión aparentemente pequeña puede cambiar tu dirección. Una idea puede surgir mañana que hoy no podrías haber planeado. Una circunstancia que inicialmente parece inconveniente puede terminar colocándote exactamente donde necesitabas estar. Si intentas determinar de antemano cada eslabón, limitas el resultado a los caminos que tu conocimiento presente puede imaginar. Por eso Abdullah no alimentaba mis preguntas sobre el cómo. Él sabía que detrás de ellas estaba mi deseo de controlar un puente que todavía no podía ver. Su insistencia estaba siempre en el destino interior. Y cuanto más comprendía esto, más observaba algo sorprendente. Muchas veces, cuando el acontecimiento finalmente llegaba, parecía natural. Tan natural que la mente estaba tentada a decir, habría ocurrido de todos modos. Una persona llamaba en el momento adecuado. Una conversación se producía. Una puerta se abría. Una serie de pequeños acontecimientos se organizaba de tal manera que, al mirar hacia atrás, el resultado parecía perfectamente lógico. Y quizá esa naturalidad sea precisamente una de las razones por las que tantas personas no reconocen el papel de sus cambios interiores. Esperan algo teatral, esperan que el cielo se abra, pero la vida suele utilizar caminos ordinarios para producir resultados extraordinariamente significativos. Una llamada telefónica sigue siendo una llamada, un correo sigue siendo un correo, un encuentro parece coincidencia, una idea parece simplemente una idea. El puente no necesita anunciarse como puente, solamente necesita llevarte de un estado de experiencia a otro. Por eso te invito a observar durante los próximos días no solamente aquello que sucede fuera, sino principalmente desde dónde estás interpretando lo que sucede. Cuando algo contrario aparezca, pregúntate, ¿estoy usando este momento para regresar a mi antigua conclusión? Si la respuesta es sí, no te castigues. Simplemente vuelve. Recuerda la pequeña escena. Recuerda cómo pensabas desde el otro lado. No necesitas producir una emoción gigantesca. Basta con regresar a la dirección elegida. Es como orientar una brújula. Una pequeña corrección repetida puede cambiar completamente el destino de un viaje largo. Y quizá, después de practicar esto durante algún tiempo, descubrirás algo aún más profundo, que el verdadero deseo nunca fue solamente obtener un objeto o cambiar una circunstancia. También era descubrir que no estabas obligado a permanecer psicológicamente prisionero de aquello que tus sentidos presentaban en cada momento. Podías elegir una conclusión antes de verla. Podías experimentar interiormente una posibilidad antes de encontrarla físicamente. Podías dejar de vivir como alguien que siempre reaccionaba y comenzar a vivir como alguien que conscientemente seleccionaba el estado desde el cual respondería. Esa comprensión cambió mi manera de mirar prácticamente todo. Cuando una dificultad aparecía, ya no preguntaba únicamente, ¿cómo voy a resolver esto? Empecé a preguntar, ¿quién sería yo si esto ya estuviera resuelto? Esa segunda pregunta abre una puerta completamente diferente. La primera te coloca frente al problema, la segunda te coloca después de él. La primera busca caminos, la segunda establece un destino, y una vez establecido el destino interior,
Los caminos pueden surgir de lugares que antes ni siquiera habías considerado. Esta noche, cuando el ruido del día disminuya y tengas algunos minutos para ti, recuerda esto. No necesitas llevar todo el problema contigo a la imaginación. Deja el problema afuera. No lleves la deuda al final, lleva el alivio. No lleves la espera, lleva la noticia recibida. No lleves la puerta cerrada, lleva la conversación que solamente existiría después de que se hubiera abierto. No lleves el deseo, lleva la consecuencia del deseo cumplido. Hazlo pequeño, hazlo íntimo, hazlo natural. Y cuando encuentres ese instante en el que ya no estás intentando conseguirlo, sino simplemente experimentando cómo sería haberlo recibido, quédate allí un poco, porque quizá descubras que la fórmula más rápida nunca consistió en correr hacia aquello que deseas, consistió en dejar de colocarlo lejos de ti. Y cuando comprendas plenamente esa diferencia, la siguiente pregunta ya no será ¿cuánto falta para que suceda?, sino algo mucho más interesante. ¿Desde qué estado voy a vivir mientras el mundo exterior encuentra su camino hasta la conclusión que ya elegí interiormente? Y cuando finalmente comprendes esto, algo curioso sucede. Dejas de mirar cada mañana como si el mundo tuviera que presentarte un informe de progreso. Ya no despiertas con aquella necesidad inmediata de comprobar si algo cambió, si llegó un mensaje, si apareció una oportunidad, si alguien actuó como esperabas o si las circunstancias comenzaron a moverse, porque esa vigilancia constante pertenecía al hombre que todavía estaba esperando. Y quizá esta sea una de las diferencias más difíciles de explicar hasta que se experimenta personalmente. Cuando una idea ha sido aceptada interiormente como concluida, la relación con ella cambia. No desaparece necesariamente de tu pensamiento, pero pierde aquella tensión que antes la rodeaba. Recuerdo haber comprendido que durante mucho tiempo había confundido persistencia con preocupación. Pensaba que persistir significaba pensar constantemente en aquello que deseaba, volver una y otra vez al problema, vigilar cada acontecimiento y proteger mentalmente mi deseo de cualquier circunstancia contraria. Pero eso no era persistencia. Era miedo disfrazado de disciplina. Persistir no significa permanecer obsesionado con el deseo. Significa regresar al estado elegido cuando algo intenta convencerte de que debes abandonarlo. Hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. El hombre preocupado pregunta cada hora si su deseo está llegando. El hombre que ha aceptado interiormente el final no necesita interrogar al camino. Y fue precisamente esa distinción la que comenzó a cambiar mi manera de vivir. Imagina que una noche has decidido que determinada situación está resuelta. Has entrado en una pequeña escena, has sentido su naturalidad y has descansado en ella. A la mañana siguiente, nada parece diferente. El mismo techo sobre tu cabeza, el mismo teléfono sobre la mesa, las mismas responsabilidades, quizá incluso el mismo problema esperando ser atendido. Aquí es donde muchas personas abandonan todo. Miran el mundo y dicen, no funcionó. Pero observa la contradicción. La noche anterior decidieron ocupar el final, y apenas unas horas después, están exigiendo que las circunstancias les den permiso para continuar creyendo en él. En otras palabras, entregaron nuevamente la autoridad al exterior. Yo aprendí que este momento era mucho más importante que cualquier técnica realizada antes de dormir. Porque la verdadera pregunta aparecía cuando los sentidos mostraban lo contrario. ¿Qué conclusión iba a aceptar ahora? No se trataba de negar aquello que veía. Si había una factura sobre la mesa, la factura existía. Si una conversación difícil debía ocurrir, aquella conversación formaba parte del día. Si una puerta todavía parecía cerrada, no necesitaba fingir que físicamente estaba abierta, pero podía negarme a transformar una condición temporal en una sentencia definitiva. Podía decir interiormente, esto pertenece al camino, no al final. Esa frase representa una libertad extraordinaria.
Una circunstancia puede existir sin convertirse en tu destino. Una noticia puede ser desagradable sin convertirse en tu conclusión. Un retraso puede ocurrir sin significar fracaso. Una persona puede decir no, sin que ese no tenga que escribir la última página de tu historia. Cuando entiendes esto, empiezas a caminar por la vida de una manera diferente. Sigues respondiendo a las responsabilidades normales, pero ya no permites que cada pequeño acontecimiento decida quién eres. Recuerdo conversaciones en las que alguien me decía, Neville, pero no puedes ignorar los hechos. Y yo nunca consideré necesario ignorarlos. Lo que cuestionaba era algo distinto. ¿Por qué debemos suponer que un hecho presente tiene autoridad absoluta sobre el próximo hecho? Si hoy llueve, nadie concluye que lloverá eternamente. Si hoy estás en una ciudad, eso no significa que nunca puedas estar en otra. Si hoy una situación económica tiene determinada apariencia, esa apariencia describe un momento, no necesariamente toda tu historia. El problema comienza cuando dejamos de observar los hechos y empezamos a convertirlos en identidad. Ya no decimos, estoy atravesando una dificultad. Comenzamos a pensar, mi vida es difícil. Ya no decimos, esta oportunidad todavía no apareció. Decimos, nunca tengo oportunidades. Ya no vemos un acontecimiento. Construimos un personaje alrededor de él. Y entonces ese personaje comienza a interpretar cada nuevo día, de acuerdo con su propia historia. Por eso el movimiento más importante no ocurre cuando consigues manipular una circunstancia. Ocurre cuando dejas de ser interiormente la persona definida por ella. Pregúntate ahora, con absoluta sinceridad, si aquello que deseas ya estuviera resuelto, ¿qué versión de ti desaparecería? Quizá desaparecería la persona que cada noche calcula cuánto falta. Quizá desaparecería quien revisa constantemente el teléfono. Tal vez desaparecería la voz que compara su vida con la de otros. Quizá dejarías de imaginar conversaciones defensivas, de justificarte mentalmente o de prepararte para decepciones que todavía no ocurrieron. Observa esto porque aquí puede estar escondida una gran parte del antiguo estado. A veces, queremos un resultado nuevo, mientras protegemos cuidadosamente todos los hábitos psicológicos de la identidad anterior. Queremos prosperidad, pero continuamos contando historias de escasez. Queremos reconocimiento, pero ensayamos mentalmente conversaciones en las que nadie nos valora. Queremos tranquilidad, pero cada noche repetimos todas las razones por las que deberíamos estar preocupados. Queremos una puerta abierta mientras interiormente seguimos viviendo frente a la puerta cerrada. No necesitas luchar violentamente contra esos pensamientos. La lucha también puede mantenerlos en el centro de tu atención. Basta con reconocerlos. Cuando aparezca una vieja conversación interior, puedes preguntarte, ¿esta conversación pertenece al final que elegí? Si no pertenece, déjala pasar y vuelve a una conversación que sí sería natural desde el nuevo estado. Quizás sea algo tan sencillo como imaginar a alguien diciéndote, sabía que lo conseguirías. Quizás sea sentir el alivio de pensar, qué bueno que aquello terminó. Tal vez sea verte realizando una actividad cotidiana que solamente sería posible después del cambio. Lo sencillo tiene una fuerza especial, porque la mente no necesita esforzarse para sostenerlo. Una de las cosas que Abdullah me enseñó, aunque muchas veces sin largas explicaciones, fue a no negociar eternamente con la antigua historia. Yo podía llegar preparado con argumentos extraordinariamente convincentes sobre por qué algo era difícil. Él podía escucharme durante unos momentos, pero no permitía que mi razonamiento se convirtiera en la autoridad final. Yo quería discutir el camino, él me devolvía al destino. Yo quería explicar las limitaciones. Él me hacía observar el estado. Y con el tiempo comprendí algo. Mientras yo necesitara convencer a otra persona de que mi problema era enorme, también estaba convenciéndome a mí mismo. Cada repetición hacía que aquella identidad se sintiera más real. Por eso debes ser cuidadoso con las historias que cuentas repetidamente sobre ti.
No porque una palabra aislada tenga algún poder misterioso, sino porque una historia repetida revela y fortalece una posición interior. Escucha cómo hablas cuando estás cansado, cuando algo sale mal, cuando nadie está intentando impresionarte. Allí suele aparecer la identidad más habitual. Siempre me ocurre esto. Nunca consigo aquello. Todo tarda para mí. Cuando parece que algo va bien, aparece un problema. Son pequeñas frases, pero detrás de ellas hay una biografía completa. Ahora imagina sustituir lentamente esa biografía, no mediante una guerra de afirmaciones, sino mediante experiencias interiores nuevas. En lugar de intentar convencerte de algo durante todo el día, comienza a preguntarte cómo sería pensar naturalmente si tu historia ya hubiera cambiado. Una persona que se siente segura no pasa necesariamente el día diciendo, soy segura. Simplemente toma ciertas decisiones desde esa seguridad. Una persona que se siente valorada interpreta determinadas situaciones de otra manera. Una persona que considera natural recibir buenas oportunidades no convierte cada demora en una prueba de rechazo. El estado modifica la interpretación antes de modificar cualquier otra cosa, y esa nueva interpretación puede llevarte a acciones que jamás habrías tomado desde el estado anterior. Aquí también existe una confusión frecuente. Algunas personas escuchan hablar de imaginación y creen que deben permanecer inmóviles esperando que todo llegue hasta su puerta. Pero una acción puede formar parte perfectamente del puente de acontecimientos. La diferencia está en la fuente de esa acción. Existe una acción nacida del miedo y otra nacida de la claridad. Una te hace correr desesperadamente porque crees que, si no haces algo inmediatamente, perderás tu oportunidad. La otra aparece casi naturalmente. Tienes una idea, haces una llamada, escribes un mensaje, visitas un lugar, aceptas una invitación, investigas algo. A veces ni siquiera comprendes por qué aquella pequeña decisión será importante hasta mucho después. Cuando miras hacia atrás, ves una cadena. Una conversación llevó a otra. Una decisión aparentemente trivial te colocó en determinado lugar. Alguien recordó tu nombre. Una puerta que inicialmente no parecía relacionada con tu objetivo, terminó llevándote hasta él. Y entonces comprendes por qué intentar diseñar todo el camino de antemano habría sido inútil. Solamente conocías las piezas disponibles desde tu antigua posición. No podías prever las piezas que aparecerían durante el movimiento. Por eso, después de asumir el final, vive. No conviertas tu día en una sala de espera. Trabaja, camina, conversa, descansa, responde a aquello que necesita ser respondido. Si surge una acción clara, tómala. Si no surge, no fabriques movimientos desesperados solamente para sentir que estás haciendo algo. El silencio también puede formar parte del puente. Una demora también. Incluso aquello que inicialmente parece un desvío, puede adquirir otro significado más tarde. He visto tantas veces cómo las personas juzgan demasiado pronto un acontecimiento. Algo no ocurre en el momento esperado, y concluyen que todo falló. Una reunión es cancelada, y sienten que perdieron una oportunidad. Un plan cambia, y piensan que se alejaron de su objetivo. Pero días después descubren que aquella alteración permitió otro encuentro, otra conversación, otra posibilidad que jamás habría surgido si el plan original hubiera permanecido intacto. No digo esto para que interpretes cada pequeño detalle como una señal secreta. Esa vigilancia también puede convertirse en ansiedad. Digo exactamente lo contrario. No necesitas interpretar todo. Deja que los acontecimientos sean acontecimientos. Tu tarea no es descifrar cada piedra del camino. Tu tarea es saber hacia dónde decidiste ir. Hay una imagen que puede ayudarte. Imagina un barco cruzando el océano durante la noche. El capitán no necesita conocer la forma exacta de cada ola que tocará el casco. Necesita conocer el destino y realizar correcciones cuando sean necesarias. Algunas olas empujarán el barco hacia un lado, otras hacia otro, pero ninguna ola individual redefine el puerto elegido. De la misma manera,
Un día difícil no necesita redefinir tu historia. Una duda no destruye todo. Un momento de miedo no cancela una decisión interior. No conviertas la perfección mental en otra prisión. Nadie permanece durante 24 horas sin pensamientos contradictorios. El objetivo no es vigilar cada pensamiento como un guardia nervioso. El objetivo es saber a qué estado deseas regresar. Puedes perderte durante una hora y volver. Puedes reaccionar a una noticia y después recordar. Puedes sentir miedo y aún así decidir que el miedo no tendrá la última palabra. Persistencia no significa nunca desviarse. Significa no adoptar el desvío como nuevo destino. Y cuanto más haces esto, más familiar se vuelve el nuevo estado. Al principio quizá necesites cerrar los ojos para encontrarlo. Después bastará una frase. Más tarde, quizá un simple recuerdo de tu escena sea suficiente. Finalmente, algo cambia de manera casi imperceptible. Comienzas a pensar desde allí sin intentarlo. Un problema aparece, y tu primera reacción ya no es la misma. Alguien menciona el futuro, y notas que tu mente naturalmente incluye el resultado deseado como parte de él. Tomas decisiones que antes habrías evitado. Te descubres menos interesado en explicar por qué las cosas no funcionan. La nueva identidad está dejando de ser un ejercicio y convirtiéndose en un lugar familiar. Y cuando eso ocurre, la fórmula deja de parecer una fórmula. Se vuelve una manera de relacionarte con la vida. Ya no necesitas perseguir cada deseo con desesperación porque comprendes que la primera pregunta siempre será la misma. ¿Desde qué estado estoy mirando esto? Si estás mirando desde la ausencia, todo parece recordarte la ausencia. Si estás mirando desde el final, incluso el intervalo adquiere otro significado. Y aquí llegamos al punto que quisiera dejar contigo. Tal vez has llegado a este video buscando una técnica extraordinariamente rápida. Quizá esperabas una secuencia secreta, determinadas palabras o un número exacto de minutos. Pero la enseñanza más poderosa suele ser mucho más sencilla, y precisamente por eso, exige más honestidad. La fórmula rápida no consiste en obligar al mundo a correr. Consiste en dejar de prolongar interiormente la distancia. El deseo dice, quiero estar allí. La asunción dice, estoy contemplando mi vida desde allí. El deseo observa el resultado. La asunción observa el mundo desde el resultado. El deseo pregunta cuándo. La asunción pregunta qué sería natural ahora que el final ha sido aceptado. Y esa transición puede ocurrir en un instante. Esta noche, antes de dormir, no intentes resolver toda tu vida. Elige una sola cosa. Pregúntate cómo sabrías que ya terminó de la manera que deseas. ¿Quién te lo confirmaría? ¿Qué escucharías? ¿Qué tocarías? ¿Qué pensamiento sencillo cruzaría por tu mente? Construye solamente unos segundos. Nada espectacular. Quizá estás sentado en la misma habitación en la que estás ahora, pero alguien te llama y te felicita. Quizá miras una pantalla y ves una información diferente. Quizá abrazas a alguien. Tal vez simplemente apoyas la cabeza en la almohada y piensas, qué alivio saber que ya está resuelto. Entra en esa pequeña experiencia desde la primera persona. No te observes como un personaje distante. Mira desde tus propios ojos. Escucha desde tus propios oídos. Permite que la escena implique que el acontecimiento ya quedó atrás. Repítela solamente si repetirla te ayuda a hacerla natural. No la conviertas en trabajo. Y cuando aparezca ese pequeño instante de satisfacción, descansa. Mañana, si la antigua historia intenta regresar, no discutas durante horas con ella. Reconoce de dónde viene y recuerda el final. Si el mundo muestra algo contrario, haz aquello que la situación práctica requiera, pero no permitas que una apariencia temporal escriba automáticamente tu conclusión. Si surge una oportunidad, responde. Si aparece una idea razonable, considérala. Si debes tomar una decisión, tómala, pero intenta hacerlo desde la persona que estás aprendiendo a ser, no desde aquella que pasó tanto tiempo temiendo permanecer donde estaba. Y algún día, puede ocurrir algo muy peculiar.
estarás viviendo una escena ordinaria, quizá mirando el teléfono, hablando con alguien, caminando por una calle o sentado en una habitación. De repente reconocerás algo. Esa conversación te resultará familiar. Esa sensación te recordará otra cosa. Y entonces comprenderás que estás físicamente dentro de una situación que antes solamente habías experimentado en imaginación. Puede que nadie alrededor comprenda por qué ese instante significa tanto para ti. Para ellos será apenas una llamada, una noticia, una puerta abierta, un número diferente, una conversación común. Pero tú recordarás el momento silencioso en que todo eso existió primero como una conclusión aceptada dentro de ti. Y quizás sonrías al comprender que el camino fue diferente de todo lo que habrías planeado. Algunas piezas parecieron casuales. Otras incluso parecieron obstáculos. Sin embargo, juntas formaron una secuencia que solamente puedes comprender completamente mirando hacia atrás. En ese momento también comprenderás por qué Abdullah nunca estaba demasiado interesado en escuchar mis interminables explicaciones sobre el cómo. El hombre que conoce el final no necesita conocer anticipadamente cada curva del camino. Necesita permanecer fiel a la dirección. Así que cuando cierres este video, no salgas buscando una señal. No conviertas la próxima hora en una prueba. Haz algo mucho más importante. Observa quién eres cuando piensas en tu deseo. ¿Eres quien todavía está intentando llegar o puedes, aunque sea durante algunos segundos, pensar como quien ya llegó? Ahí comienza todo. Porque cuando cambia el lugar interior desde el cual miras, también cambia aquello que consideras posible, cambia aquello que notas, cambia la manera en que respondes, y pueden cambiar las decisiones que tomas. El mundo que antes parecía un muro, puede comenzar a revelar puertas que no habías visto desde tu antigua posición. Y entonces, descubres que la distancia más importante nunca fue la distancia entre tú y una cosa. Era la distancia entre dos estados de conciencia. Uno decía, algún día. El otro decía silenciosamente, está hecho. Uno esperaba permiso de las circunstancias. El otro había elegido una conclusión interior. Uno perseguía constantemente una evidencia. El otro permitía que la evidencia llegara por su propio puente. Si algo quiero que recuerdes de todo lo que hemos compartido hoy, recuerda solamente esto. No necesitas imaginar durante horas. Necesitas saber desde dónde estás imaginando. No necesitas controlar todos los acontecimientos. Necesitas dejar de confundir el camino con el destino. No necesitas sentir una emoción gigantesca. Busca la naturalidad que existiría si aquello ya fuera parte de tu historia. Y no necesitas ser perfecto en tu persistencia. Solamente vuelve, todas las veces que sea necesario, al lugar interior que elegiste ocupar. Antes de irte, escribe en los comentarios una frase personal que describa cómo te sentirías al mirar hacia atrás y comprobar que aquello que hoy te preocupa finalmente quedó resuelto. No escribas para convencer a nadie. Escríbela como una pequeña declaración para ti mismo. Y cuando esta noche cierres los ojos, recuerda esa frase. Encuentra la escena que naturalmente vendría después del cumplimiento y permite que, durante algunos instantes, el futuro deje de ser un lugar al que estás intentando llegar. Porque quizá, la transformación más rápida que puedes realizar no sea cambiar inmediatamente todo lo que está delante de tus ojos. Quizá sea cambiar el lugar desde el cual los estás mirando. Y una vez que hayas encontrado ese lugar, descansa allí, camina desde allí y deja que la historia revele el puente que hoy todavía no puedes ver.